Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Natural Prime, un podcast sobre entrenamiento, fitness y culturismo natural. Estamos acá con mis compañeros, Mati, Lea, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Eva, ¿cómo estás? Hola, Lean. Encantado de recibirlos otra vez. Estamos acá en el 7º episodio y hoy vamos a hablar sobre técnicas avanzadas en el entrenamiento de hipertrofia. Vamos a hablar un poco sobre qué son, para qué sirven, para quiénes sirven, en qué momento de la planificación incorporarlas y muchas cosas que pueden ir surgiendo como nos gusta a nosotros ir hablando y que la corriente nos lleve. Así que bueno, comenzamos con este episodio con el Mati. ¿Qué son para vos las técnicas avanzadas? Bueno, hola a todos los que nos están viendo. Bueno, las técnicas avanzadas de hipertrofia, yo creo principalmente son una manera, por decirlo así, de generar también por ahí un poco de adherencia, ¿no? De salir de las series simples, el 3x10, el 4x10 o el 4x12 que comúnmente se utilizan. Llega al punto que una persona, después de tanto tiempo de entrenar, suele aburrirse, ¿no? Entonces, son técnicas que se las pueden utilizar por ahí un poco para generar adherencia. Pero tampoco sería lógico, ¿no? Usarlas en cualquier tipo de personas, con cualquier tipo de nivel, ni tampoco usarlas al voleo, por decir, pongo una técnica de avanzada intensidad porque la quiero poner, porque no sería correcto y porque se nos puede elevar la fatiga, se puede generar algún tipo de lesión. Y bueno, además que siempre que utilicemos una técnica lo hagamos con un razonamiento lógico y como siempre digo, la intensidad no debe perderse. La intensidad no se negocia. ¿Qué son para vos, Lea, o cómo podés definir lo que son las técnicas avanzadas en el entrenamiento de hipertrofia? Bueno, como bien dijo Matu, coincido totalmente con lo que está diciendo y también quiero agregar de que muchas veces uno por utilizar una técnica avanzada trata de hacerlo en cualquier periodo, ¿no? No siempre las técnicas avanzadas se pueden poner en cualquier momento. A nosotros que nos gustan trabajar por bloques anuales, en donde le damos énfasis a algo en particular, cada técnica va a servir para potenciar una capacidad en un momento determinado. Poniéndote este ejemplo, por ejemplo, en tu caso, Emma, que vos estás en déficit, no voy a tratar de ponerte una técnica de intensidad en busca de, no sé, más hipertrofia cuando vos no estás en el contexto para poder aprovechar ese tipo de técnica. Y lo más probable es que termines fatigante por encima de tu capacidad de recuperación y termines perdiendo masa muscular o sobrefatigante, valga la redundancia, y no llegando al objetivo que es estar cada vez más definido. También hay momentos en los que podemos utilizarlos para potenciar nuestra técnica o potenciar nuestra capacidad de aplicar fuerza. Pero en fin, las técnicas avanzadas, como bien lo dice la palabra, son para aquellas personas que tienen un cierto tipo de nivel. Un tipo de nivel ya más relacionado con la capacidad de grindeo, con la capacidad de exprimir cada serie. No voy a ponerle una una técnica avanzada a aquella persona que no va a poder exprimirlo tal como lo es. Si bien se pueden utilizar este tipo de técnicas como un recurso, como una herramienta para generar una adherencia, un tipo de juego, entre comillas, de decir, bueno, salgo de la rutina de las series lisas, de las series planas, poniéndolo también en ejercicios capaz que más monoarticulares que sabemos que no corre gran riesgo la persona. Eso puede ser una buena manera de utilización, pero eso no implica que este tipo de técnica esté siendo utilizada al 100%. Entonces hay que entender de que no porque hagamos super series o un respa o lo que fuese, esté sirviéndonos, ¿bien? Súper Como importante la eso. mayoría de aquí, sí, como la mayoría de nosotros somos docentes que enseñamos y que vemos o tratamos de ver el entrenamiento desde todos los ángulos, ya sea la parte de entrenamiento, la parte de hábitos saludables, de acuerdo
teniendo en cuenta la nutrición y lo más importante, la parte psicológica, porque tenemos que tratar de que esa persona se mantenga el mayor tiempo posible. Utilizamos estas herramientas cuando tal vez no van a ser exprimidas, pero con un fin más didáctico, ¿no? Más lúdico. Bien, coincido, me gusta mucho cómo comenzó esta charla. Como para seguir con, terminar de definirla, bueno, podemos decirle que son técnicas para elevar un poco la intensidad del entrenamiento y ir al fallo o más allá del fallo, depende del tipo de técnica que se utilice. Pero bueno, la mayoría podemos decir que hace énfasis en la intensidad. Es decir, sobre todo en el grado de esfuerzo, más allá de, no de intensidad como kilos movidos en sí, salvo alguna como la cluster que te permita acumular mucho trabajo, pero el objetivo de la mayoría es poder ir muy intenso en cuanto a grado de esfuerzo, llegando al fallo o más allá del fallo, forzando repeticiones. Entonces, son técnicas para aumentar la intensidad, para tratar de sacar más repes efectivas y demás. Entonces, eso es como la definición clásica de técnicas avanzadas. Pero bueno, ahora lo que vamos a discutir, que me parece súper interesante, esto que dijeron, de para quiénes sería mejor aplicarlas, en qué momento y cuándo. Entonces, para mí, algo extra a lo que fueron mencionando de la adherencia, que me parece súper válido esto de motivar y de buscar algo como más, un desafío, esto de pelear y demás, es que enseña para una persona, por ejemplo, intermedia, que le cuesta un poco expresar o luchar cada rep, le enseña lo que es aplicar intensidad en una serie, ¿bien? Porque a veces uno no llega realmente al fallo muscular en una serie o muy cerca, ¿bien? Y implementando este tipo de técnicas avanzadas termina llegando eventualmente gracias a seguir haciendo con menos peso y demás. Entonces se va acostumbrando a ejecutar distintas series con un alto grado de incomodidad, ¿bien? Porque entrenar cerca del fallo es bastante incómodo. Depende mucho del ejercicio, más o menos, ¿bien? No es lo mismo hacer en una prensa de piernas una serie, una técnica avanzada que hacer con un curl de bíceps con mancuerna, que En un sillón de simplemente cuádriceps. el peso, No. o el sillón de cuádriceps. Igual, ojo que el sillón de cuádriceps es bastante incómodo, pero sí, depende mucho el grupo muscular y el tipo de ejercicio. Pero estamos de acuerdo que multiarticular, mucho más fatigante y mucho más duro. Entonces, es No una solo, no manera Ten solo en a de... nivel cuenta también, muscular, déjame decirte, Emma, ¿no? No solo a nivel muscular, sino interfieren en otros mecanismos también, por ejemplo, psicológico la y técnico. capacidad. No solo eso, sino estaba hablando más de la parte fisiológica. Por ejemplo, vos utilizás un ejercicio de multiarticular con una técnica avanzada, sí, eventualmente vas a llegar muy cerca del fallo o, dependiendo del objetivo de la técnica, acumular más volumen, pero también vas a interferir un sistema cardiocirculatorio, cardiorrespiratorio, te hiperventilás y tal vez llegas más al fallo donde ahí deberías de ajustar, va más un fallo por hiperventilación que más mecánico. Entonces ahí hay que saber jugar fino para que el fallo sea más mecánico que algo como esto que no necesitamos, digamos, para la ganancia de masa muscular. Exactamente. O por ahí que, no sé, en una sentadilla, que puede que se te fatigue antes la parte lumbar, los erectores, que por ahí el propio cuádriceps, por ejemplo, depende de la técnica, obviamente, o sea, si es más barra baja, más barra alta, pero es muy probable que se fatigue más la zona media que los propios cuádriceps en ese tipo de ejercicio. Pero como para hacer un cierre de la primera idea, yo creo que enseña a mucha gente que por ahí le cuesta expresar ese grado de esfuerzo elevado, le enseña a llegar de alguna manera y eso creo que es súper válido. Sí, por ejemplo, bueno, siempre teniendo en cuenta el nivel de la persona, ¿no? Es muy común ver hoy en día que en los gimnasios, por ahí a una persona normal que no tiene tiempo entrenando, vienen y le meten una super serie como si nada. Entonces le hacen, qué sé yo, un press con barra combinado de un
cruce en polea o de un press con mancuernas y cosas que vos decís demasiado sentido no tiene en lo que respecta al objetivo o las cosas que debería alcanzar una persona que recién comienza a entrenar. Entonces esas cosas uno debería evaluarlas. A las personas por lo general les suele gustar mucho eso de sentir esa sensación de fatiga o de que me estoy muriendo, pero sería mucho más inteligente si, por ejemplo, utilizamos en vez de una super serie, una serie antagonista o una jamset, se le puede decir. Entonces, si vos querés por ahí generar un poquitito más de adherencia en la persona, bueno, le podrías poner un ejercicio de empuje junto con un ejercicio de tracción. Entonces esa sensación de fatiga, de agotamiento queda, pero al menos no deterioras el patrón que vos estás intentando que la persona aplique, ¿no? Que la persona aprenda. También tenés Vamos que a tener en entrar por cuenta, ahí. Matu, que Dale, Lea. déjame que termine esto, que también tienen que tener en cuenta de que, que hay que reenseñarle a la gente que fatigarse, ellos le eleva un poco el ritmo cardíaco y creen que se están fatigando y por ahí no van por el camino correcto, digamos. O sea, vos podés, cualquiera, con el menor de los conocimientos técnicos sobre entrenamiento, puede cansar a una persona. O sea, lo ponés y le decís, hacelo hasta que no des más. Y ya está. Entonces, ¿qué es fatigarse? Ya entramos a otra cosa que no va al caso, pero es muy importante meterlo al concepto, porque la mayoría de las personas piensan que Fatigarse no es lo mismo que estimular. Podemos resumirlo a esa palabra. exactamente, exactamente. Bueno, Tal cual. vamos a hablar un Y poco, vamos bueno, a entrar en detalle para, de... como para, Dale, Mati. sí, quería decir que como para tener una medida, ¿no? De cuándo usar, yo siempre digo que el objetivo de base no hay que perderlo. Entonces, si yo te digo, para un iniciado, al menos para mí, lo más importante es la técnica. Vos te tenés que aprender a mover y después aplicar intensidad. Entonces, si esa técnica avanzada te está haciendo perder o la técnica o la intensidad, bueno, entonces ya la estás utilizando mal de partida, digamos, de base. Bien, sí, esta charla se puede ir para cualquier lado, pero por ahí vamos a hablar de cosas en concretas. Les quiero preguntar a cada uno, primero voy a arrancar con Lea, ¿cuáles son las tres técnicas avanzadas que vos preferís, ya sea para el objetivo que sea? ¿Cuáles son las que más utilizás o más te gusta programar o las que de gusto personal son las más interesantes para vos? A mí, particularmente, por ejemplo, para acumular volumen en cuanto a estrés metabólico, me gustan los Janssen. Son saltos de series, tal vez de grupos más alejados posible uno con el otro. Eso genera que el bombeo, o sea, el bombeo de sangre a esos grupos genera un gasto calórico muy alto porque el corazón se tiene que esforzar a mandar nutrientes a esas zonas para poder cumplir con la función y a la vez me gusta utilizarlos al inicio de un periodo, pero con ejercicios que son súper simples de realizar para que esto también genere como una especie de cardio. O sea, el gasto energético lo elevo a partir de ahí. Bien. También genera que una adherencia mayor, por lo que habíamos hablado anteriormente. Eso por un lado. Segundo, los rest pause. Yo creo que para acumular volumen efectivo, los rest pause son una técnica en todas sus variantes. Bien. Y de ahí Claro, podemos ese es el desglosar tema, hay muchísimas muchas técnicas. opciones de rest pause. Exactamente, pero Dame lo uno, vemos así y después dame uno. vamos. Elegiste Uno, uno. eh, los clusters me gustan mucho. Luego, por ejemplo, en un periodo de acumulación de volumen, los ladder, tipo escalera, semana a semana o serie tras serie, ir sumando una repetición más. También tocando el tema de los descansos, haciéndolo de poco densos a más densos, perdón, de más densos a poco densos. Entonces, por cada serie aumentamos el descanso siempre y cuando la serie haya sido efectiva. Hay un montón de variantes, pero esas dos me gustan mucho. Y la tercera, que si quieren pueden tomarlo como técnica o no,
eh, todo lo que tenga que ver con pausas. Y tengo una cuarta, si querés, ¿no? Que son muy sencillas y luego podemos ir a los detalles también. Pero la cuarta es trabajo por densidad, que son Vamos, los descansos muy cortos. vamos, Series vamos llanas, por, pero descansos cortos. bien, vamos por parte. ¿A quién, en qué contexto aplicarías esas que me dijiste? Por ejemplo, la escalera, y en qué contexto aplicarías alguna variante o de respawn o de cluster. Mira, el de escalera lo aplicarían a una persona que mínimamente lleva entrenando 3 4 años, porque el esfuerzo que demanda es altísimo. Y lo aplicaría en un periodo de acumulación de volumen efectivo. Bien, que posiblemente sea, no sé, el tercer bloque, dependiendo de cómo lo ordenes y del deporte que hagas, el tercer bloque de un periodo anual. ¿Cuál era la otra pregunta que me habías hecho, Emma? ¿En qué contexto lo aplicarías con un objetivo concreto? Depende de eso lo que vos me dijiste. Depende de la técnica. Por eso te Bien, pregunté puntualmente la bien. escalera y los clusters. Y los clúster, también que se lo puede utilizar tipo con poca densidad, por densidad, lo puedo utilizar en cualquier periodo del año, ya sea técnica, ya sea de fuerza. Generalmente me gusta utilizarlo en bloques de fuerza para testear la acumulación de volumen en cuanto a la intensidad. ¿Y cómo los programás? Pero Por ejemplo, en sentadilla o en peso muerto. ¿Cómo aplicás? ¿Cómo programás el clúster? generalmente dependiendo de la capacidad de la persona. Si me cumple un objetivo, por ejemplo, puedo poner, con este porcentaje necesito que me hagas 10 repeticiones. Bien, desglosalo como vos quieras. 2 2 2 2 2. Bueno, la semana que viene, para aumentar el volumen, necesito que me hagas dos más. Y ponemos una serie. Entonces me lo pagás en las cuotas que vos puedas. Pero necesito que vayamos acumulando más tonelaje. Y para eso sirven al final, para ir acumulando esa capacidad de meter más intensidad y más volumen. Mati, dame tus tres técnicas avanzadas preferidas o que más te gusten o que más utilices y en qué momento las aplicás. Mirá, eh, además de las que mencionó Chaza, que suelo usarlas bastante también, me gusta usar el AMRAP, que comúnmente se lo conoce en CrossFit. Lo utilizo al AMRAP cuando una persona, ¿Qué es el AMRAP? por ejemplo, Para la lleva gente, para que la gente tratar sepa de qué. hacer la mayor cantidad de repeticiones, tratar de hacer la mayor cantidad de repeticiones posible con un peso determinado. Eh, Me gusta utilizarla en los iniciados que recién comienzan conmigo cuando llevan 2 o 3 meses al final de un bloque, para ver a qué intensidad está trabajando la persona, porque por ahí vos le decís, bueno, tenés que buscar un peso con el que puedas hacer 10 repeticiones u 8 repeticiones. Entonces la persona viene trabajando con un peso, a la parte pone RIR, te pone RPE, RIR 1, RIR 0, RPE 10, te ponen por ahí como si se estuviesen muriendo. Después al final del bloque vos agarrás y le decís, bueno, con la mayor carga que levantaste en todo tu micro me vas a hacer un AMRAP. La persona te mete 25 repeticiones y venía haciendo 10, 8, 12. Entonces, por un lado me sirve como dato a mí y por otro me siento con la persona y le digo, ¿ves que podés más? ¿Ves que podés más? ¿Querés que te devuelva la plata del mes? Ya, no, es mentira. Eso No, no. no. Eso no. No, pero diciendo ahora tenemos que entrenar de verdad, o sea, fíjate que, entonces por ahí también al AMRAP a veces le digo, no, bueno, mira, si vos sentís que das 15, 16 repeticiones y que podés mucho más, frená, descansá 3, 4 minutos, 5 minutos, agregale 2 kilos más, 5 kilos más y volvé a empezar a ver qué pasa. Ese es en uno de los momentos que lo utilizo. Y en otro de los momentos que lo utilizo es cuando voy a hacer una transición
a hipertrofia, porque yo suelo armar bloques de fuerza en donde trato de que la persona eleve la intensidad a repeticiones bajas, 3 4 5 y después tengo que tratar de que esa intensidad ganada sea llevada a altas repeticiones. Entonces, por lo general, el AMRAP ya se lo da a una persona que es un poco más intermedia, que tiene un nivel un poco más elevado, y hago un AMRAP, por ejemplo, al 80, al 85%, para ver cómo está la persona, cómo está la prestación de la persona. Por lo general, una persona en una sentadilla, el 80% debería poder tirar 7 8 9 repeticiones. Ponele, eso depende mucho de la capacidad de pelea de la persona, pero ahora, si la persona después de un bloque de fuerza hace una transición a un bloque de hipertrofia y al final del bloque de transición te hace un AMRAP al 80, al 85, al 82% y te mete 12, 15, 17 repeticiones, y bueno, ¿qué dato me pasa este AMRAP? O que se disparó el maximal, de que su fuerza máxima se elevó, o que la persona tiene una mejor capacidad de lucha a altas repeticiones en relación a bajas repeticiones. Pero bueno, lo que dijo Leandro también lo suelo utilizar bastante, pero quería hacer mención al AMRAP porque por ahí se lo utiliza bastante en CrossFit, y como un método de entrenamiento, pero a mí me gusta personalmente utilizarlo más como un método de evaluación o como una técnica de evaluación para saber un poquito dónde estamos parados. Lo utilizo también como método de evaluación. Por ahí a los clientes que no suelen dar la iniciativa para colocar la carga, te permite decir, bueno, a ver, según este ANRAP y que la ejecución ha sido limpia, ha sido válida, te permite sacar un RM indirecto y en base a eso decir, no, para, este está trabajando por debajo de lo que podría, vamos a presionarlo y ya no le doy la opción de, bueno, pone tus cargas. Yo le pongo las cargas sabiendo de que puede un poco más. Y eso Tal te va cual. sirviendo también. Pero el ANRAP es una muy buena herramienta. Coincido con Y eso. bueno, no sé si querés que te comente un poco de lo del Reset Pause también, que lo Decime utilizo una variante de bastante, Red por Pau ahí que ya. suelas utilizar. Sí, también en las personas que ya son intermedias y que llevan tiempo entrenando conmigo, lo utilizo al Reset Pause para elevar un poco el volumen sin perder la intensidad ni la calidad técnica. Por ejemplo, vos le decís, bueno, con un peso con el que puedas hacer 8 repeticiones máximas, la persona ya conoce porque es intermedia, tenemos registros, sabemos cómo trabaja. Entonces, por ejemplo, 100 kilos, ¿no? Bueno, con ese 8 RM, haceme 7 repeticiones máximas, ¿no? Te quedaría un RIR 1, ponele. Descansás 20, 30 segundos y me metes una, dos o tres repeticiones máximas, más, perdón, sin perder la calidad técnica. O sea, donde vos sentís que empezás a perder la calidad técnica, te detenés, dejás la barra, descansás 20 segundos y me volvés a meter un par de repeticiones más. Entonces, me gusta utilizar esa manera de reset pause para mantener esa calidad técnica. Nosotros por ahí somos medio loquitos con el tema de la técnica, o sea, vos me perdés la técnica y tenemos un problema. Entonces, a diferencia del drop set, por ejemplo, que el drop set al no tener un tiempo de descanso y es como que saco y voy, saco, estás tan extenuado, tan fatigado, tan cansado desde todos los puntos de vista que empezás a perder un poquito lo que sería la calidad técnica. Quizás ya se podría utilizar más para una persona que es mucho más avanzada en la que vos confías en que no va a perder esa calidad y mucho más cuando es online y por ahí no te lo mandan mucho el videíto. No, y No, también sabiendo de qué que tema ese. si pierde el tema de la técnica no se va a lesionar, digamos. No le va a pasar nada, va a poder soportar eso. O sea, ya Claro. vas a conocer de antemano de que lo pueda. Déjame acotar algo más con el tema del ANRAP. No solamente está el ANRAP, sino también el AMSAT, que son la cantidad de series posibles a la misma intensidad y a la misma, al mismo rango de repeticiones. En otras bibliografías se conoce como set system, que Set es System. lo mismo, ¿sí? Pero el ANSAP también se utiliza mucho. Hay un montón de
de técnicas muy similares que prácticamente hablan de lo mismo. Y siguiendo por el mismo camino, Emma, ¿a vos cuáles te gusta utilizar más con vos mismo y con tus clientes? ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo no utilizo todas las técnicas que, que les pongo a veces a mis clientes, ¿no? No, sin dudas. Algunos son Mira, muy Pero locos, alguna la vez, verdad. pero alguna vez las usaste. Sí, 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 las probé, obviamente. siempre hay que probarlo en carne propia, a ver qué se siente. Sí. Che, Emma, déjame que le diga ahí una cosita chaza. Con el tema del set system, que vos la podés clusterizar también a la serie, a veces la gente no me cree que cuando yo probé set system, metí casi 140 repeticiones en sentadilla con el 70-75%, que en esa época era como 125 kilos, 130 en sentadilla. Es una guasada de volumen. Lindo Es una terminaste. guasada para un solo ejercicio. Pero las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y cómo vos podés llevar a tu cuerpo mucho más allá del fallo, mucho más allá del fallo. Sin duda. Pero está buenísimo probar estas cosas porque después vos decís, ya sé cómo los golpeo a estos chicos. Bien, yo este año, este último tiempo que no me entreno solo, no hago más técnicas avanzadas, pero antes no solamente me programaba para mí, sino programaba para los chicos que yo entrenaba, sobre todo en el gimnasio presencial, que tenía mucha más gente, mucho más volumen, por trabajar en un gimnasio comercial. Y mis, las técnicas predilectas que solía utilizar más, siempre en sujetos de intermedios para arriba. A alguien principiante jamás le daba una técnica avanzada, ni mucho menos. Entonces siempre era de sujetos intermedios para arriba, que como te dije, como dije un poco al principio, a veces con distintos fines. Algunos para sacarle más repes efectivas, cuando eran más avanzados y podían exprimir más la técnica, sobre todo si no podían acumular tanto volumen, por ejemplo, avanzados que venían 3 días. Entonces, para sacar más volumen efectivo en algún grupo muscular, metía o una drop set o alguna mio-rep, que son una variante de respawn. Bien, ahora ya explico un poco más. Y para personas intermedias me gustaba utilizar estas técnicas para que realmente experimenten lo que era llegar al fallo y soportar esa incomodidad, esa quemazón en la serie, bien, y que vayan aprendiendo. Pero poder utilizar otras como por ejemplo el AMRAP también es válido para eso, para saber si estabas trabajando con la intensidad adecuada o estabas trabajando por debajo. Entonces, en ese contexto, MioRep, que básicamente es hacer una serie lineal con un peso X, tratar de llegar al fallo o ir 1-0, descansar 20-30 segundos como máximo y tratar de sacar un par de repes más, siempre efectivas, con mucho control. Me gustaba mucho y lo utilizaba en algunos tipos de ejercicios más simples como máquinas y demás. No lo solía utilizar o en sentadilla o en press banca, eso no lo solía usar. Y después usaba la drop set, que lo mencionamos hoy, que era hacer una serie también, reír 1-0, fallo, bajar automáticamente un 20, un 30% del peso y seguir ejecutando una o dos series más, dependiendo. Bien. Y como el objetivo, como te dije, era ese, tratar de sacar, sin hacer tantas series en general o muchos ejercicios para un grupo muscular, la mayor cantidad de series efectivas en ese momento, o por lo menos esa era mi creencia o mi metodología en ese momento. Ahora se modificó un poco por ahí, bien, fui aprendiendo y experimentando distintas cosas y ya no la suelo utilizar tanto. Y otra alternativa, la tercera técnica avanzada, que también la usaba muy poco esta, pero era cuando un ejercicio no me podía dar el 100% o un estímulo del 100%, hacía una super serie del mismo grupo muscular con un ejercicio super power. Un ejemplo, alguna variante de empuje, puede ser fondo, puede ser algún press con mancuerna que por ahí era más complicado llegar al fallo. Pensando en el contexto donde yo estaba, por ahí no había tanto peso en mancuernas en el gimnasio donde yo estaba. Entonces por ahí era complicado llegar al fallo o hacían muchas repes. Entonces lo que hacía era
rematarlo con algunas, por ejemplo, unas flexiones de brazo con déficit muy controladas y con mucho recorrido, como para terminar de pumpear bien. También lo mismo, generar un poco de adherencia. Los chicos iban todos inflados, todos llenos de sangre, de músculo. Entonces, nada, era muy divertido en ese sentido. Y además de eso, muy bajo el riesgo, que eso era lo importante de esto, ¿no? Adherencia, una buena intensidad cuando le costaba realmente llegar al fallo o mantener una técnica muy prolija, entonces aplicábamos una técnica de intensidad, aumentaba un poquito el estímulo, también la fatiga, por eso había que ser inteligente con cómo se manejaba esas técnicas, las descargas de entrenamiento, etcétera, bien, porque a veces se acumula fatiga muy rápido, sobre todo si las otras variables de nutrición y descanso no están bien controladas. Pero sobre todo esto era el ambiente era muy lindo para entrenar, los chicos se divertían mucho y eso era una motivación para seguir apretando y seguir mejorando, al fin y al cabo. Tal vez no era lo 100% más óptimo del entrenamiento en sí, pero sí que servía para que los chicos le metan muy duro y puedan ir mejorando. Así que bueno, no sé ustedes si quieren sumar algo más de cuándo pueden ser útiles Sí, las técnicas avanzadas o sumar eh, alguna otra. este, por ejemplo, algo que es bastante simple y fácil, ¿no? Es una técnica que se aplica en base a la cadencia, que es el tiempo bajo tensión. Entonces, mucha gente yo veo que por ahí dice, estoy estancado, no puedo superar, qué sé yo, las 5 repeticiones, las 6 repeticiones con X peso. Entonces, podés hacer algo tan simple como elevarle el tiempo de trabajo a la repetición, ¿no? Y ahí salís de un estancamiento. Entonces vos me decís, bueno, hago 5 repeticiones. Bueno, la semana que viene trata de que esas 5 repeticiones te salgan con una bajada de 3 segundos. La siguiente semana trata de hacer una bajada de 3 segundos más una pausa de un segundo. Y de ahí subí. Entonces, fíjate que no modificás tanto la carga, o sea, no estoy elevando la carga, que por ahí suele ser muy difícil, pero sí estoy elevando la intensidad de trabajo gracias al tiempo de la ejecución. Y sin duda, tiene que haber un mejor estímulo en lo que estás haciendo, ¿no? Seguramente que cuando aprendes a controlar todo esto, eh, va a llegar un momento en el que vas a decir, no, bueno, sí puedo superar estas mancuernas o sí puedo superar esta carga. Y también otro de los puntos que me gustó bastante que dijiste, Emma, es el del tema de los ejercicios en sí, que no para todos los ejercicios se puede aplicar una técnica igual de intensidad, ¿no? Más cuando son personas que recién comienzan. Por ahí al principio ustedes hablaban, ¿no? Del sillón de cuádriceps. Sí, el sillón de cuádriceps suele ser medio complicadito o extenuante hacerlo, pero no tiene demasiado riesgo. ¿Subo o no subo? Punto. Súper importante Entonces, qué sé eso, yo, si que le, sea seguro, súper importante y estable también es un beneficio que sea estable para ese tipo de técnicas de intensidad, de repes efectivas. Tal cual. Entonces, decís, bueno, en el sillón de cuádriceps, si le querés meter una super, qué sé yo, un drop set al final, aunque la persona sea una iniciada, lógicamente que ya lleva un tiempito entrenando, pero es iniciada, le viene bien, ¿me entendés? Si te sirve a nivel de adherencia. Porque Sin también duda. a la gente le gusta eso de estar un poquitito ahí metido en el ejercicio, en el entrenamiento y decir, oh, qué copado que está esto. O se sale de las series simples. Ahí, Que tampoco se malentienda y se piense que una serie simple no es menos efectiva que una no, es serie, para nada. que Sí, una sí, técnica de estas, ¿no? por supuesto. Para nada, Algo, ¿no? Puede ser igual de efectiva. actualmente estoy utilizando dos técnicas, no sé si son como técnicas como tal. Una sí, que son las repes forzadas, que por ahí suelo usar una o dos a lo sumo, de, bueno, cuando ya no puedo completar el rango de recorrido, si tengo un compañero o, por ejemplo, en un ejercicio unilateral me puedo ayudar con la otra mano, eso sí lo suelo utilizar de una o dos repes forzadas, depende, como generalmente una. Bien, pues entonces cuando ya no completo y tipo fallé, bueno, vamos una o dos más, muy controladas, bien, sin apurarnos, sin perder el control, para seguir trabajando.
Esa la suelo utilizar también en ejercicios simples, generalmente. Pero bueno, tal vez en una hack, tipo, bueno, no sé si me queda una, así que bueno, seguime por las dudas y tiro la repe y tal vez me siguen un poquito. Y otra que está muy de moda ahora, que me gusta usarlo, son las repes parciales en estiramiento, las repeticiones parciales. Entonces, depende, ejercicios que no son empujes, como por ejemplo, de cualquier índole, cualquier tipo de jalón o vuelos laterales, o por ejemplo, sillones tanto de cuádriceps, de isquio. Lo mismo, algo parecido a lo de recién. Cuando ya no puedo realizar todo el rango de recorrido, yo sé que si puedo seguir ejecutando con control 2 o 3 repes cortitas en estiramiento, también me van a dar un estímulo extra positivo para la hipertrofia, porque están en estiramiento y bueno, por ahí la evidencia científica más nuevita habla de que generar tensión con el músculo estirado es muy positivo para hipertrofia. Entonces le doy mucha bola, pero siempre respetando la técnica, que eso es muy importante, sin perder la forma, Te hago una volviendo consulta, Emma. controlado. ¿Cómo? El tema de, obviamente que en este periodo no lo estás haciendo con un objetivo de ganar masa muscular. El objetivo actualmente es mantener el gasto calórico alto, ¿no? Porque obviamente al tener las calorías de la ingesta bajas, de vez en cuando el rendimiento tiende a ir en detrimento. Entonces, para mantener esa salida energética, recurrimos a este tipo de técnicas de baby reps, que son, bueno, las que habías mencionado, La repes o parciales. parciales, o sí, más para ese lado, ¿no? Generalmente no lo enfoco yo en ese sentido, sino por ahí, como yo hago relativamente bajo volumen, bien, por sesión, por grupo muscular. Hay grupos musculares que hago 2 series por sesión y listo, nada más. Trato de lo que hago es tratar de maximizar el estímulo posible en esa serie. Entonces, ejecuto con mucho control hasta que realmente no se puede mover más el músculo, no se puede contraer. Entonces, me aseguro de que le di todo lo que tenía. En lugar de decir, porque, el otro día me puse a hablar con uno de mis alumnos que le decía, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, vuelos laterales o jalón al pecho. ¿Bien? Vos podés llamar al fallo técnico, ¿no es cierto? Cuando ya no llegás al mentón, ¿no es cierto? Vos trabajás entre el mentón y el pecho en el jalón, ¿bien? Y eso podemos contarlo como rep. A partir de acá para arriba, del mentón para arriba, cuando ya queda más corto, ¿cuántas rep podés ejecutar? Probablemente varias, ¿bien? Que van quedando cada vez más cortas. Entonces, ¿cuál es el verdadero fallo muscular? Y es medio difuso. Podemos coincidir en que fallaste técnicamente cuando ya no llegás al mentón, ok, perfecto. Pero después, cuando fallo muscular, en cambio en empujes, no sube, punto, ya está, quedó ahí, no se mueve. Pero en el jalón, por ejemplo, vos podés seguir haciendo parciales e ir haciendo. Entonces, ¿cuál es el verdadero fallo muscular? Y es difuso, porque tal vez vos podés mover 10 centímetros la barra y sigue sumando. Entonces, es como para llegar a ese punto de máximo estímulo barra fatiga en el músculo en pocas series. Pero eso solamente lo hago cuando tengo poco trabajo. Si después me quedan 2 ejercicios más de dorsal, no le doy hasta no poder moverlo. ¿Bien? Pues sí, esa afecta mucho la fatiga y el rendimiento que viene después. Justo eso, ¿no? Yo decía, si vas a seguir trabajando mucho más allá, tenés que evaluar qué es lo que sentís después de entrenar y cuánto tiempo tardás en recuperarte. Porque si estás metiendo mucho más, por decir que soy un cabeza dura, y después estoy 4 o 5 días con la espalda hecha pelotas y los brazos hechos pelotas y me impide todo el entrenamiento de los días siguientes, y bueno, entonces ahí capaz reevaluaría un poco más y más si estoy en un déficit, digamos. Porque bueno, sí lo vi bastante en redes sociales y es como que todo el mundo ahora quiere hacerlo y todo el mundo va sin un sentido, ¿no? Tiene que tener un contexto eso para que cuando lo haga no me mande una macana, ¿no? Porque, eh, claro, se trata de un estímulo que produzca las mayores ganancias, no el mayor estímulo.
un estímulo que dé mayores ganancias. Entonces eso creo que, bueno, para la gente que nos está viendo hay que entenderlo, hay que entenderlo. También se puede trabajar en rangos parciales, por decirlo así, utilizando el reset pause también. Qué sé yo, trabajás, está el J-Reps, hay una técnica que se llama J-Reps, que bueno, vos trabajás en rangos completos, no, perdón, trabajás en la parte más difícil del recorrido, después trabajás, descansás 20 segundos, trabajás en la parte más difícil del recorrido, después descansás 20 segundos y trabajás en un recorrido completo. Podrías utilizar la misma carga Sería o podrías como el bajar la Bicep carga. 21, algo parecido a eso. Algo Sí, así, sí. ponele, El tema es ponele, que ponele. estás Para que utilizando la carga que El Gym Pro, podrías. Gym Pro entienda lo que Sí, estamos. bien, en ese tipo de técnica utilizas una carga con la que podrías hacer 10, pero sacas dos forzadas, más o menos. Y volviendo al tema de lo que decía Emma, el tema de los fallos, ¿dónde está? Que es un poco difuso. Hay una técnica que se llama triple fallo y que entiende que el último fallo en darse es el fallo isométrico. Está muy interesante. ¿Por qué? Porque el concéntrico generalmente es el que se da más rápido. O sea, la capacidad de contráctil de la unión, digamos, es la que más difícil. Luego le sigue la excéntrica, ¿bien? Porque tiende a generar un poquito más de fuerza que la concéntrica, o sea, el nivel de estímulo. Y la última es la isométrica. Yo creo que ahí podría estar la respuesta, ¿no? ¿Dónde está difuso? Bueno, veamos si te mantenés a nivel isométrico un par de segundos. Y cuando ya no puedas más, ahí está el verdadero fallo. El real fallo muscular. ¿Sabés qué? Les cuento una anécdota que me pasó hace la semana pasada. Yo siempre me hago burla con el profe del gimnasio con el que trabaja en mi gimnasio y le decía que había perdido toda la masculinidad posible de perder, porque no es que fallé en la parte concéntrica, sino que no completé ni la excéntrica. Iba bajando, me acuerdo, en la última repetición y antes de llegar al pecho, que siempre llego al pecho, tres dedos antes intenté subir. Y le digo, no, eso, o sea, ni siquiera fallé mi concéntrica, sino que fallé la excéntrica, boludo. Y nos cagamos de risa los dos ahí, boludo. Este, pero no, bueno, sí, depende de muchas cuestiones, ¿no? El tema del fallo, que puede ser fallo técnico, puede ser fallo muscular o puede ser un fallo psicológico también. Como creo que me pasó a mí esta vez, es decir, estaba tan cansado que ni siquiera llegué a completar ni la concéntrica ni la excéntrica. Era más algo de que faltaba por ahí un poquito más de activación. Es que Che, también, Matu, me déjame dejan. agregar que depende mucho el contexto. Si vos estás haciendo una press de banca, se te sale de eje y es como que ibas a RIR 2 en la repetición anterior, se te salió de eje, fue el RIR menos uno. Entonces es como, bueno, a ver, pará, ¿realmente fallé o fue me desconcentré, me salí de eje y el recorrido, bueno, hay que tener un poco esa capacidad de razonamiento en cuanto a lo que ha sucedido. Y por otro lado, yo creo que es muy importante decirlo a todos los que nos están escuchando, chicos y chicas, para que no se ofendan, eh, siempre que hablamos de técnica de intensidad, traten de que el contexto sea seguro. Bien, no se vayan a hacer una técnica de intensidad en la banca estando solos. Porque después terminan con la barra en el cuello y dicen, no, sí, porque he escuchado que ese tipo de técnica. No, siempre traten de que todo el contexto se favorezca para que ustedes puedan hacerlo y siempre piensen en que pueden fallar. Y si fallan, ¿cómo va a terminar esa situación? Porque veo a veces que se están haciendo técnicas de intensidad saliendo del rack de espalda, le dan la espalda al rack, fallan y no tienen los soportes, quedan con la barra abajo, después se tiran la barra para atrás y toda la barra les parte la espalda. Entonces es muy importante decirles a todos aquellos que nos están escuchando, tomen las precauciones necesarias para hacer lo que tengan que hacer. Mati, ¿querías agregar Quería algo? mencionar, sí, sí, que justo como ya había entrado en la parte de psicológica o de activación,
A veces pasa de que vos, qué sé yo, estás haciendo otra cosa o no te dis cuenta y decís, bueno, voy, me acuesto, la tomás a la barra y está súper pesada. Haces la primera repetición y te cuesta la vida. Y después resulta que te metes 5 repeticiones más que no costaron tanto. Bueno, en estos casos por ahí está bueno, o se suele utilizar algo que se llama PAP, que es la potenciación post-activación, que sirve para esos momentos, ¿no? En donde vos, y hay diferentes maneras. A veces, bueno, el PAP sería utilizar una carga un poco más elevada de la que vas a utilizar en tu serie. Por ejemplo, si vos tenés que trabajar hoy al 75% o con un 2 RM, bueno, podrías hacer una repetición con el 85% o muy cerca de tu maximal, pero sin tocarlo al maximal porque, bueno, se eleva mucho la fatiga. Pero la idea es que haya una activación nerviosa, psicológica, de decir, uy, esta barra está súper pesada, y después, cuando haces esa repetición a una, costándote bastante, bajás la carga y entrenás con el peso que tenés que hacer y vas a sentir que por ahí está un poco más liviano. A veces ni siquiera es necesario completar la repetición, el hecho de sacarla a la barra pesadísima y tenerla ahí un par de segundos y luego guardarla, ya hace que haya una activación nerviosa, psicológica, que te permita rendir mucho mejor en, en tu serie, ¿no? Bueno, esta es una técnica que la hizo muy popular Yuri Verkoyanki, pero él es un entrenador que entrena la parte de la pliometría, digamos, saltos, pero después había un tipo que la metió para Poliquín. Poliquín es el que la hace famosa en todo esto que es el mundo del entrenamiento de la fuerza. Algo importante Sí, con para los la, atletas con la olímpicos sobre PAP. todo también. Sí, sí. En la parte deportiva ahora se ¿Cómo? usa mucho la isometría. Pero lo importante de la PAP es que tiene que activar y no tiene que fatigar. Entonces no te puede condicionar Ah, para tu serie efectiva la PAP. Simplemente es una activación. Por Exactamente. eso hay que tener cuidado con las cargas que se manejan, bien no irse mucho para arriba, y la cantidad de repes que hace. Puede hacer ¿y quién una, la dos, no usa? haga cinco, porque no tiene sentido. Bien, para ir dando un cierre, Ese, quiero. palabra, si sos una persona que nunca tiró un maximal o nunca tiró No, una repetición máxima, tiene ningún tipo de sentido que utilices una PAP. No. Ninguna. Entonces, si vos me decís, bueno, yo tiro 150 kilos a una repetición en la banca, hoy tengo que entrenar con 100, puedo hacer con una 120. Entonces sí la utilizás. Pero bueno, depende, como habíamos dicho al principio, el contexto, el nivel y cuál sea el objetivo. No voy a ir a tirar PAP todos los días por intentar cada vez tirar más, como se suelen hacer, de que van y prueban a ver qué día tiro más pesado, ¿no? El objetivo es la serie que tenés que hacer, que es superar las repeticiones que tenés que hacer o la cantidad de series. Para eso es la PAP, no para elevar la fatiga al carajo y que después se te cae todo el trabajo que tenías haciendo. Para dar un poco de cierre a esto, aclarar esto de que lo que tenemos que buscar es un estímulo y no cansarnos al pedo. Bien, entonces abusar de las técnicas avanzadas o aplicar técnicas avanzadas cuando ya el volumen de entreno es elevado no tiene ningún sentido. Bien, porque vamos a hacer más mal que bien o o sea, la balanza entre estímulo y fatiga se va a inclinar más para el lado de fatiga. Entonces, por ahí las series o las técnicas de intensidad suelen ser más interesantes cuando el volumen es relativamente bajo, cuando no hay mucho tiempo disponible, ¿bien? Y cuando la capacidad de recuperación es alta y hay tiempo entre sesiones. Si esos requisitos no se cumplen, es preferible trabajar con series lineales o cosas no muy complejas y entrenar intenso, buena técnica y nada más. Que Sí. con esos. Principalmente que estén bien pautadas, Emma, ¿no? Que estén bien pautadas. O sea, si sos una persona que tenés conocimiento sobre el tema y cómo vas a regular la técnica de intensidad, bueno, usar. O si tenés un entrenador y el entrenador te la está dando, perfecto. Pero no hagamos cosas al voleo o meter por meter sin ningún sentido. Que al final no nos damos cuenta de que cuanto más pasa el tiempo, terminamos siempre haciendo la serie simple, ¿no? Mira, ahora estaba por hacer un reel, es un spoiler, pero me di cuenta a medida que más
más avanza mi carrera en el entrenamiento, que cada vez menos es más. Menos es más y el Sí. arte de entrenar está ahí, es de sacar de poco, exprimirlo al máximo y conseguir muy buenos resultados con eso. Entonces no es necesario hacer ni 1000 técnicas avanzadas, ni entrenar 50.000 días, ni hacer 20.000 series por grupo muscular, sino tratar de mantenerse en lo simple, entrenar prolijo, intenso y con eso es más que suficiente. Pero bueno, uno requiere como aprenderlo a las malas. Uno se tiene que matar para después darse cuenta de que con menos puede ir avanzando. Así Coincido, que, Chaza, coincido totalmente. Chaza, ¿estás por decir algo o querés que lo diga yo? Decilo, ¿Sabés? decilo vos. ¿Sabés qué quiero decir? Que yo creo que eso que estás diciendo de menos es más es de toda la vida. De que los atletas naturales siempre, toda la vida tendríamos que haber hecho eso. Nada más que hay una influencia que viene del culturismo clásico, de que tratar de meter más y más y más volumen y más y más y más y cada vez que terminás Perdón, haciendo un entreno de Matú, 3 horas y media, 4, no le digas culturismo clásico, porque si todo sale bien, nosotros no seríamos el farmacoculturismo, culturismo clásico. claro, Nosotros somos el culturismo clásico. farmacoculturismo, Exactamente. Seguí, ahora sí seguí. cul- culturismo con el colador en la nalga. Espero que no. Bueno, no, eso. Que al final siempre tendría que haber sido así, que esa es la diferencia entre ser un culturista natural y un culturista no natural, que nosotros nos beneficiamos de lo poco y de lo intenso, como hace miles de años sale el libro este que se llama El Bio, breve, intenso, infrecuente y organizado. Nació el día En que. el Nació el año mínimo que yo tiempo nací. posible, mal. Entonces tiene 27, ya casi 30 años y por ahí andamos dando vueltas en cosas por mala influencia, ¿no? Por mala influencia y por poca divulgación también de la gente que hace culturismo natural hace mucho tiempo, pero que siempre se la guardó, porque también está esa gente que se la guardaba, Bueno, que se la quedaba para él solo. Sí, yo para cerrar también, bueno, coincidir con Emma con lo que ha dicho. Hoy en día no estoy utilizando ningún tipo de serie avanzada. Hago series lisas, pero creo que estoy en el punto en el que hilamos fino, ¿no? Y hilando fino, estás como yo siempre lo explico como en un cuadro, necesitas un mínimo para avanzar, pero estás muy cerca del techo que te hace pasar sobre lo que podría ser capaz de recuperarte. Entonces, mantenerte en este gap, por así decirlo, es muy difícil. Entonces, si nosotros metemos series de intensidad y esto y aquello, no podemos controlar eso y terminamos sobrepasándonos y yendo para peor. Y creo que cuando ya tenés un tal cual. nivel en el que vos sabés exprimir cada repe es igual a la otra y cada serie es llevada hacia donde tienen que ir, ya no hay más estrategia que entrenar fuerte, digamos, y saber hacer las descargas en los momentos que son necesarias. Claro, cuando ya tenés mucho tiempo y tenés una aplicación de intensidad terrible, si vas a utilizar una técnica avanzada, ya tiene que estar preestablecido el volumen. Por ejemplo, un clúster, decir voy a hacer 4, voy a ir a una serie de 8 en 2, 2, 2, 2. Porque si no, lo que pasa es que te pones manija con la cabeza y se te va todo al carajo, ¿no? Eso suele pasar bastante, o tenés la competición en la cabeza, o decís, no, este no me puede ganar, o empezás a pensar en cosas que hacen que vos lleves tu rendimiento mucho más allá y que se deteriore todo. Así que sí, al final, cuanto más avanzado y mejor intensidad podés aplicar, no necesitas no tantas vale la técnicas pena. avanzadas. Se cumplió lo que decías, Lea. Dijimos que iba a ser un capítulo más corto que los otros y vamos 55 minutos charlando. Así que bueno, me pareció súper interesante todo esto de las conclusiones, como para que la gente conozca un poco. Pero bueno, que se queden con esta última reflexión, me parece muy sabio, que coincidimos los tres.
Y bueno, agradecerle a la gente del otro lado por haber escuchado este episodio. Si les gustó, no se olviden de dejarnos un like, de suscribirse ya sea en Spotify o en YouTube si nos están viendo. Y nos pueden seguir en las redes como Mati Panda Power Building, si no me equivoco, Beor Training o Emma Gallano Coach. Igual todos los Instagram van a estar abajo en la descripción del capítulo. Así que gracias por sintonizarnos y nos vemos el viernes que viene. Chao, chao. Ahí le di parar.